Hola, ¿cómo están todos? Pues un gusto volver a estar aquí con ustedes. Justo estábamos platicando entre nosotros que cuando iniciamos este proyecto de 66, de verdad se nos decía que iba a ser muy largo y estamos ya un par de meses de concluir y ha sido pues increíble para nosotros poder estar compartiendo con ustedes cada, cada sábado un libro de la Biblia. El día de hoy vamos a hablar de la primera carta de Pablo a Timoteo, primera de Timoteo, este, y pues vamos a iniciar orando y pues ya entraremos en materia, ya tendré el gusto de compartir con ustedes este libro. Señor, te damos gracias porque tú nos permites estar aquí reunidos, bueno, de manera virtual. Te pedimos para que tú nos lleves a escudriñar tu palabra, a buscarte y para que nosotros podamos ser esa iglesia que tú quieres que nosotros seamos. Te pedimos para que tú guardes este fin de semana, el día de mañana, y que tu palabra sea proclamada por todo el mundo, Señor. Te damos gracias porque nos permites formar parte de una iglesia y te pedimos para que nosotros te busquemos de día y de noche. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Bueno, pues vamos a empezar a ver el panorama general de Primera de Timoteo. Les voy a explicar un poquito quién escribió esta carta. Fue Pablo, poco después de su primer encarcelamiento en Roma. Uh-huh. Digo, la verdad es que es increíble poder ver la vida de Pablo en el Nuevo Testamento. El año en el que fue escrita más o menos fue entre el 62 y 64 después de Cristo. Y es una carta dirigida a Timoteo. Vamos a revisar quién era Timoteo. Timoteo era un discípulo de Pablo, pues muy probablemente su discípulo amado. Y el nombre Timoteo significa uno que honra a Dios. Pablo tenía una relación sumamente estrecha con Timoteo. Y esta carta es escrita a él después de dejarlo en la iglesia de Éfeso para que arregle ciertas cosas. Debemos entender que en este periodo es el inicio de la iglesia. Y los apóstoles pues estaban proclamando la palabra de Dios y estaban plantando iglesias en muchas ciudades y en muchos lugares, y de las personas que se iban convirtiendo de sus discípulos, los iban asignando a estas iglesias para que fueran proclamando la palabra. Pues no sé, lo chistoso o curioso de esto es que eso fue hace 2000 años y los peligros que sigue enfrentando la iglesia son exactamente y prácticamente los mismos a los que enfrentamos el día de hoy. Entonces, pues es increíble a veces poder palpar la actualidad de la palabra de Dios, y, porque pues nunca pierde vigencia, ¿no? Entonces, los peligros del corazón humano de hace 2000 años eran los mismos peligros que enfrentamos el día de hoy, y los peligros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hace 2000 años, que eran sus inicios, son los mismos que nosotros estamos enfrentando hoy. Entonces, vamos a ver un pequeño resumen de qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los problemas que enfrentaba la iglesia de Éfeso? La falsa doctrina. Es muy fácil caer en falsa doctrina, que es simplemente ignorando la palabra de Dios. Comenzar a revolver el humanismo, nuestras ideas, la percepción que nosotros tengamos de Dios, queremos revolverla con la palabra de Dios, y esa falsa doctrina es muy fácil que emerja, y normalmente es fruto de, la mayoría de las veces es fruto del egocentrismo humano y de muchas cosas atadas a la naturaleza, y precisamente y también viene como consecuencia de la falta de intimidad con Dios, de la falta del conocimiento y del estudio de su palabra. Esta iglesia también tenía un desorden en la adoración,
una necesidad de líderes calificados. Ahorita vamos a revisar los atributos que debe tener una persona para ser pastor, para ser anciano de una iglesia, que son equiparables el pastor y el anciano de una iglesia. Nosotros, por términos lingüísticos, tendemos a creer que siempre un anciano es una persona de avanzada edad, etcétera, pero la Biblia a veces ocupa de manera indistinta estas palabras para referirse a los dirigentes de las iglesias, ¿no? Y el materialismo. Como ya vimos, a mí me tocó dar el estudio de los Efesios. Ahora sí que la ciudad de Éfeso, lo que significaba era el comercio, una ciudad cosmopolita, una ciudad boyante, una ciudad comercial, una ciudad próspera, pues, no sé, equivalente a estar en Nueva York, algo así. Entonces, pues inevitablemente una ciudad próspera trae como problema el tema del materialismo, ¿no? Y vamos a ver algunos versículos que hablan precisamente de ese tema. Y otros temas importantes que podemos ver en esta carta es la función apropiada de la ley. ¿Qué era la ley? Y aquí hay un tema bien importante, ¿no? Y hay que pensar que estas cartas y este tiempo de la iglesia es una transición del pueblo judío, y hay que también entender que gran parte de este inicio de la nueva iglesia fue con base en personas judías. Cuando Jesús vino, fue, digamos, de manera generalizada, fue rechazado por los judíos, pero hubo muchos judíos que también creían. Y muchos judíos iniciaron esta nueva iglesia. Pues el mismo Pablo, ¿no? Saulo de Tarso, que era el más judío de los judíos, a los pies de Gamaliel, el fariseo, el que se las sabía de todas, ¿no? De hecho, todos los apóstoles eran judíos. Porque Jesús vino a los judíos. Entonces, es la función de la ley, la salvación, que es un tema súper importante y está presente desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y nosotros tenemos que tener muy claro la doctrina de la salvación para poderla transmitir de manera fidedigna. Y esa manera fidedigna es soportados en la palabra de Dios. Los atributos de Dios, los atributos de Dios. La caída, que tenemos que entender nuestra naturaleza y entender nuestra posición delante de Dios. Nosotros nunca vamos a poder acudir a Dios de la manera correcta si no reconocemos nuestra posición delante de Él. También aquí, sin duda, brilla la persona de Cristo. Y también habla de la segunda venida de Cristo, que es muy importante y al final es lo que nos debe llenar de esperanza. Hace poco tuve la oportunidad de estudiar el libro de Apocalipsis, ¿no? Y la visión del libro de Apocalipsis, fuera de ese tema de morbo que siempre trae el futuro, el fin de la era, el fin del mundo, etcétera, para nosotros, desde una perspectiva eterna, debe ser un libro que nos llene de esperanza y que alimente nuestro deseo del regreso de Cristo y de poder estar presentes cara a cara con Él, con nuestro Salvador. Entonces, pues vaya, el Apocalipsis, lejos de atemorizarnos, creo que debe llenarnos de esperanza. Entonces, seleccioné de cada capítulo una serie de versículos, porque, es un panorama general, tenemos que darle una revisión general. Entonces, digamos que seleccioné algunos temas que considero importantes a lo largo de estas semanas, entre estudio y estudio. Yo estoy leyendo los libros, estoy haciendo anotaciones, estoy subrayando y voy revisando temas que me llaman la atención. Hay que tener claro que esto es un panorama general.
el estudiar este libro a profundidad nos puede llevar muchas semanas y estaría increíble, pero ahorita el plan es un panorama general para ir entendiendo la Biblia. Eso es algo que nosotros hemos disfrutado mucho a los que nos ha tocado predicar, porque pues, la oportunidad de clavarnos en cada libro y de ver a nuestros compañeros predicar acerca de los libros ha sido un ejercicio bien padre entre nosotros. Entonces, pues vamos a empezar por 1 Timoteo. Entonces, por el capítulo 1. Del 1 al 3. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Él se presenta como apóstol. Esta presentación es importante. Pablo se presenta como un apóstol y él se presentó como el último apóstol y lo deja muy claro. Yo fui un abortivo, yo entré así como de pilón. Y es como se presenta. ¿Y a quién le escribe? Le escribe a Timoteo. Y esto es increíble. O sea, vean cómo se refiere él a Timoteo. Verdadero hijo en la fe. Wow. Ajá. Y eso tiene que significar mucho para nosotros, porque nosotros, si algo tiene nuestra iglesia es el discipulado, ¿no? Pero el discipulado, lejos de ser un intercambio de información, tenemos que entender que en el judaísmo esta posición de maestro-discípulo era una posición sumamente profunda. De hecho, los maestros y los discípulos, a veces el maestro podía llegar a tener una posición mucho más eminente que un padre. Y la relación maestro-discípulo, jóvenes, los discípulos, pues lo vemos con Jesús, ¿no? O sea, los discípulos se iban con él y vivían con él. Entonces es importante, dice a Timoteo, perdón, verdadero hijo en la fe. Entonces, entender esa relación maestro-discípulo tiene que ser importante para nosotros los que estamos discipulando y los que nos estamos discipulando. Tenemos que entender que nuestra posición va mucho más allá de sentarte con alguien, dictarle y volverlo a ver dentro de 8 días. Es un hijo en la fe. Dice, gracia y misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Son elementos importantes, o sea, elementos importantes de la salvación. La gracia, o sea, no hay otra forma. La gracia, nadie ha hecho nada para merecer la salvación, porque por la misericordia y paz. Esa paz, que muchas veces nosotros tendemos a pensar que la paz es un estado de ánimo, pero aquí, en el sentido de la salvación, esa paz va desde la perspectiva de ese, digamos, ese opuesto que es la guerra. Dice la Biblia que nosotros, cuando vivíamos en nuestro pecado, éramos constituidos enemigos de Dios. Nosotros no vivíamos en paz con Dios. Nosotros vivíamos con la ira de Dios sobre nosotros. Y esa paz es la que Jesús, a través de su sangre, logra entre nosotros y Dios. Y ahora no somos enemigos de Dios. Ahora nos sentamos a su mesa. Gracias a Cristo. De Dios nuestro Padre y Cristo Jesús nuestro Señor. Y ahora vamos a ver el número 3, que ya son advertencias contra las falsas doctrinas. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. O sea, en ese momento ya estaban empezando a enseñar, y ahorita, un poquito más adelante, eso no lo puse, pero comienzan a hablar de fábulas, de genealogías, y nosotros el día de hoy lo vemos. O sea, ya hay mucho humanismo que se incrusta en el cristianismo, y ves a predicadores que prácticamente usan la Biblia para un par de temas y todo lo demás es humanismo puro. Y vaya, en ese tipo de temas, porque pueden sonar muy dulces al oído, ¿no? Y dices, ay, eso me motivó y me puso así súper contento, y no, qué bendición escuchar a este predicador, etcétera. Pero si ese predicador no predica la palabra de Dios, la Biblia dice que está predicando falsas doctrinas.
Entonces, y ahí es donde empiezan este tipo de temas, porque las desviaciones son mucho más sutiles de lo que nosotros creemos. Y ahora vamos al 1 del 5 al 7. Dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. ¿Ok? Aquí está claro, es justo lo que les decía, ¿no? Se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores en la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Uh-huh. Es el amor nacido de corazón limpio. Y hay que ver que ahorita más adelante va a ir describiéndonos lo que es la iglesia y cómo se estructura, etcétera. Y es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. Y de fe no fingida. ¿Mm? Esto es, digo, suena lógico, ¿no? Pero la realidad es que nos podemos dar cuenta que a lo largo del cristianismo, mucha gente lo único que hace es sustituir su anterior religión por la nueva y el domingo, en lugar de irme a la iglesia con un cura a ver la misa, ahora me voy a la prédica. Entonces, es una fe fingida. Incluso nosotros corremos mucho ese riesgo. Digo, yo no nací en un hogar cristiano, pero yo lo veo con mis hijos. O sea, ellos tienen que tener esa conversión y muchas veces pueden tener esa fe fingida que aprendieron, pero no vivirla, ni en un corazón limpio, ni de buena conciencia. Entonces, tenemos que estar muy vigilantes nosotros mismos de nuestra fe, que esa fe no sea fingida. O sea, si tú solo vienes a la prédica los domingos como para ponerte una palomita con Dios, y no abres esto en toda la semana y no tienes intimidad con Dios toda la semana, tu fe es fingida. O sea, lo único que quieres y crees que a través de cumplir con Dios, tú vas a lograr esa salvación y esa eternidad en el cielo. Y dice, queriendo ser doctores en la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Es lo que les decía, o sea, empiezan a entrar y justo hoy en la mañana en mi devocional estaba leyendo el libro de Job y esa parte que también es muy famosa cuando dice que de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O sea, en esta parte digo, no se los voy a leer, pero ahí precisamente habla de eso, o sea, Job era constituido justo delante de Dios. Ajá. Sin embargo, él acepta que muchas veces él hablaba de Dios sin entender la profundidad. Y dice, y ahora mis ojos te ven. Ojalá todos los creyentes vivamos esos tiempos en donde dices, de oídas te había oído, muchas veces te había estudiado, muchas veces decía conocerte, pero ahora mis ojos te ven. Y ese día vamos a entender lo que hablamos y lo que afirmamos. Porque mientras esté permeado de humanismo, delante de Dios no sirve de nada. Entonces, ahora vámonos a 1 Timoteo 1, del 12 al 16. Y ya empezamos a hablar del ministerio de Pablo, ¿no? Vamos a entrar ya más carnita con temas de iglesia, ¿no? Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Debemos recordar de dónde venía Pablo. Acuérdense cómo fue su conversión. O sea, él era un perseguidor de la iglesia. Y era mendigo, o sea, iba, sobres, mataba, los arrestaba, entonces, ¿de dónde venía él? Y él lo tiene muy claro, y la realidad es que ninguno de nosotros, digo, yo les puedo decir, yo, gracias a Dios, bueno, hasta aquel momento mi conversión no era una tragedia, sin embargo, mi corazón estaba tan perdido como el de cualquiera, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero una vez que le fue revelada la verdad, y una vez que Jesús le dijo, ¿por qué me persigues,
Saulo de Tarso. Se le quitó una vela, un velo de sus ojos y la verdad fue manifestada delante de sus ojos. Dice, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. La gracia de nuestro Señor puede cubrir a un blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero la ira de Dios también puede consumirlo. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y creo que cuando leemos estas palabras, digo, si somos honestos, creo que nosotros podemos decirlas con absoluta certeza, ¿no? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y en tu misericordia me diste salvación. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna. Vamos ahora a 1 de Timoteo 2, del 1 al 5. Instrucciones acerca de la oración. Estas son muy importantes y tenemos que empezar, tenemos que empezar también a profundizar en el tema de la oración. O sea, para muchos es nada más una lista y ahí medio decirla bonito y cosas así. La realidad es que la oración nos tiene que llevar a temas mucho más profundos, nos tiene que llevar a una intimidad con el Padre. Dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Pero esas peticiones, yo recuerdo mucho ese versículo que dice, deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Normalmente se concentran en la segunda mitad, que Él te concederá las peticiones de tu corazón, y normalmente ahí están tus caprichos y las cosas que quieres, pero están más sujetas a tu carne que a tu espíritu, ¿no? Dice, pero lo primero que dice es, deleítate en Jehová, porque el día que te deleites en Jehová, entonces Él podrá conceder las peticiones de tu corazón, pero primero te tienes que deleitar en Él. ¿Por qué? Porque Él tiene que alinear esas peticiones de tu corazón. Él tiene que estar presente y no debes estar, digo, es importante tus necesidades y todo eso, y claro que tienen que ser parte de tu oración, no digo que no, pero primero tenemos que estar concentrados en deleitarnos en Jehová, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Sin duda, uno de los puntos importantes de nuestra oración siempre tiene que ser una oración por las personas por las que queremos que se conviertan, ¿no? O sea, debemos tener un par o bastantes personas, amigos, familia incrédula, para orar por su salvación, porque Dios quiere que todos sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y esto es muy importante también. Escuchen ese número 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo. Esto es clarísimo. Y tenemos que entenderlo. O sea, ahí ves temas ahí de que los ángeles y la Virgen y los santos y etcétera. Y la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo el hombre. Jesucristo hombre, el único que puede lograr la salvación es Jesucristo. La fe en Jesucristo es la única que te salva. Fuera de ahí, no hay nada. Y el siguiente versículo lo aparté intencionalmente porque creo que tiene implicaciones muy serias para nosotros que somos una iglesia. Y si quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar. Y la siguiente frase fue así que me hizo, órale, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Vaya compromiso
O sea, el atributo más importante de Dios es su santidad. Y lo que debería, vaya, la forma en la que deberían reconocernos a nosotros es santidad. Entonces, lo que Dios pide de su iglesia que ore es levantar manos santas. Nos concentremos y pidamos constantemente a Dios para que nos lleve a tener una vida santa, sin ira ni contienda. Entonces, o sea, la santidad debe ser una prioridad en nuestras vidas. Vamos ahora a 1 de Timoteo 2, del 9 al 15. Y aquí habla con respecto habla de las mujeres. Y ahorita vamos a ver estos temas. Y quiero también que entiendan que la iglesia de Éfeso traía ya un champurrado y seguramente ya había ahí pastoras y profetisas y mujeres que habían invertido el orden que Dios había diseñado. Dice, asimismo que las mujeres se atrevían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Entonces, pues ya se imaginarán, a veces ya era más desfile de modas que iglesia, ¿no? Sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan la piedad. O sea, la intimidad con tu Padre y con Dios, pues te va a llevar a amar lo que Él ama y a buscar lo que Él busca. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Quiero aclarar, claro, las mujeres sí pueden enseñar, pero no como pastoras. O sea, las mujeres, claro que pueden enseñar y son una pieza fundamental en la iglesia. Nosotros ahorita tenemos el grupo de mujeres, que son mujeres discipulando mujeres, y es súper valioso y es padrísimo ver que se involucren, pero no tenemos mujeres predicando en el púlpito el fin de semana, porque Dios lo estableció así. O sea, ahora sí que yo soy el mensajero. Ajá, y eso es lo que dice la palabra. Y si Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en la fe, amor y santificación con modestia. Muchos aquí descontextualizan eso de que la mujer se salva engendrando hijos. No, dice si permaneciere en fe, amor y santificación. Pero eso es algo que necesita la mujer y también necesitamos los hombres, permanecer en fe, en amor, en santificación. Con modestia también, hay que ser modesto, ¿no? Y ahora vamos a esta parte que ya está más metido en el tema del ministerio, ¿no? En 1 Timoteo 3, del 1 al 4, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Yo cuando he tenido la oportunidad de estudiar estos temas, o sea, me queda claro que si Dios me coloca en el ministerio, pero el ministerio que yo tengo asegurado del que Dios me va a pedir cuentas es mi familia. ¿Ah? Y aquí hay temas, es muy importante, o sea, y en esto también, o sea, lo que vemos aquí es lo que desacredita y quiero entender que esto es un tema de doble sentido, de doble sentido en el sentido de que se lo está diciendo a una iglesia, pero también un ministro de la iglesia lo puede leer y tiene que ser su guía. Yo lo veo y cada que yo leo esto, me doy cuenta lo que Dios ha estado trabajando. Y hay cosas en las que estoy cojeando, claro que sí, y Dios va a irlas trabajando porque si Él quiere que yo sea un ministro, cada uno de estos temas tienen que ser una característica de mi vida. Marido de una sola mujer,
sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero. ¿Ah? A veces nos lo aventamos y está chida la lista, ¿no? Pero esa lista nos sirve para nosotros como iglesia. Tenemos que cuidar a las personas que están en el púlpito y en el liderazgo. Y decir, maestro, porque digo, quiero aclarar, hay algunos que ya hay algunas iglesias en donde el pastor ya en su tercer matrimonio y temas así. Aquí es el marido de una sola mujer. ¿Ah? O sea, hay algo que no cuadra aquí. Entonces tenemos que cuidarlo. Y también los ministros y la gente que han sido llamados al ministerio tienen que estar constantemente revisando esos temas y en los que cojeamos, que Dios los vaya puliendo. Y cuando no des el ancho, pues no, simplemente no entrar al ministerio. Es importante, y aquí va tomando forma la parte de la iglesia, ¿no? Que al final es uno de los objetivos de esta carta que le fue escrita a Timoteo. Ahora vamos a 1 Timoteo 3, del 14 al 16. Dice, esto te escribo aunque tengo la esperanza de pronto ir a verte, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Ándale. ¿Ah? ¿Qué es la iglesia? Iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia del Dios viviente. Por eso es muy importante la gente que está aquí. O sea, no vienes a divertirte ni a decir, ay, qué bonita estuvo la predica del domingo. Ay, dentro de 8 días a ver si está mejor. O sea, vienes a escuchar la palabra, vienes a convivir con personas a las que la salvación ha sido también asignada por gracia, y alimentarse como la iglesia del Dios viviente, como el cuerpo, como la novia de Cristo, como el cuerpo de Cristo, como columna y baluarte de la verdad. Y para ser columna y baluarte de la verdad, de lo que tienes que estar empapado es de la verdad. ¿Y qué dijo Cristo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pues ahí está el tema de la iglesia, ¿ok? Y eso es a lo que tenemos que aspirar. O sea, hacer esa iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Vaya síntesis, ¿no? Ahora vamos a 1 de Timoteo 4, del 1 al 5. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Y se apostatarán de la fe. ¿Qué quiere decir? Que abandonarán la fe, escuchando espíritus engañadores. Ahí vemos ahorita el evangelio de la prosperidad, en donde te venden una mentira absoluta. Si ellos tienen verdad, si es verdad que Dios quiere que cumplas tus sueños y que prosperes y que seas rico y hay un mentiroso. Porque digo, nada más échenle una checadita a la vida de los apóstoles. Entonces, quiero aclarar, dentro de la voluntad de Dios tenemos ejemplos como Salomón, tenemos ejemplos como David, pero también tenemos ejemplos como Jeremías, como Isaías, como Daniel. O sea, el tema es que ese tipo de evangelios siguen poniendo
al hombre en el centro y a sus deseos y a sus sueños y a su ego en el centro. ¿Mm? Y a la eternidad, y a Dios, y a Cristo, que es el que tiene que ser, el que llena el corazón. Porque Dios es el que llenó y trabajó en el corazón de Salomón, que era el rey más rico del mundo, y en Jeremías, que era un profeta, que créanme que la sufrió, fue aventado a cisternas y o sea, ves la vida de Jeremías y dices, órale. Pero a través de su relación con Dios, ambos gozaron. Y Dios trabajó en la vida de Salomón y en la de Jeremías. Entonces, y hay temas, ya digo, aquí hay temas, seguramente en ese momento había algunas corrientes que prohibían casarse, ¿no? Y digo, ahorita, pues ya, ¿para qué decimos nombres? Ajá, ahí están los que dicen que el celibato y bla, bla, bla. Eso la realidad es que no viene de Dios. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y ahora vámonos a 1 Timoteo 4, del 9 al 16. Dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Entonces, sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente. Aquí no dice, tenemos una super vida porque esperamos en el Dios viviente. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. ¿Ok? Es importantísimo este tema. Que dice, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Aquí está hablando Timoteo, que Timoteo es un ministro. Entonces, las funciones principales de un pastor tienen que estar la lectura, la exhortación y la enseñanza. Enseñar la palabra. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Sé que aquí hay temas en donde hablan de la imposición de las manos. En ese momento lo que hacían digamos que los apóstoles, lo que hacían era imponer las manos en los líderes que ellos iban nombrando para que se fueran quedando a cargo de las iglesias que ellos iban abriendo, y de alguna manera los apóstoles iban teniendo cuidado de ellos, iban y estaban un ratito en una iglesia, dejaban a los líderes, iban a otra iglesia y estaban al pendiente. O sea, Timoteo era así como tenía línea directa y con Pablo, y Pablo estaba al pendiente de él como su hijo espiritual. Entonces, es la forma en la que digamos que se hacía oficial que esas personas eran nombradas ministros o pastores a través de la imposición de manos. Ahora vamos a 1 de Timoteo 5, del 17 al 21. Dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí hay que separar eso, lo que les decía, ese término, ¿no? O sea, anciano no es forzosamente el viejito. O sea, anciano es el pastor. En el lenguaje original se usan, digamos que las palabras de manera indistinta. Entonces, aquí se puede sustituir de manera perfecta, es decir, los pastores que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces, aquí está hablando de la remuneración de la iglesia hacia los pastores, que es muy importante, y claro que la ofrenda tiene que ser parte de nuestra vida.
Dice, contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. O sea, y aquí se establecen ciertas normas que gran parte del cristianismo creen que ya no están vigentes, pero la realidad es que sí. A los que persistan en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. O sea, aquí está hablando de la disciplina dentro de la iglesia. Y ser parte del cuerpo de Cristo también implica estar sujeto a la disciplina. Y muchas veces, digamos que parte de ser ese pueblo de Dios implica que si tú ves a un hermano en pecado, dice la Biblia que vayas y hables con él y lo exhortes y lo exhortes y lo exhortes y lo exhortes. Digo, ya en algún momento veremos el tema de la disciplina, pero claro que Dios establece en su palabra que la disciplina es una de las funciones de la iglesia. Tanto de los líderes como de los miembros, como es estar vigilante, porque la Biblia es muy clara también cuando habla de que pues, hay que estarse cuidando de los falsos maestros, ¿no? Y los falsos maestros, claro que van a entrar, y los falsos maestros hablan bonito, tampoco crean que tienen la cola y los cuernos y son así macabros, no, los falsos maestros hablan bonito. Por eso hay que estar vigilante. Y en ambas direcciones, porque también hay gente que puede ser parte del cuerpo de la iglesia y tener una fe fingida o estar incitando a las iras, a las contiendas, al relajo, no al amor. Dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Entonces, aquí es un tema en el que están hablando a Timoteo y pues hay que ser parejos. No hay que, o sea, dentro de la iglesia tienes que, pues ahora sí que ejercer tu autoridad parejo. No hacer acepción de personas, porque eso a la larga pues va a traer contiendas y va a traer temas complejos y todo tiene que ser a la luz de la palabra. Ahora vamos a 1 de Timoteo 6, del 3 al 10. Dice, si alguno enseña otra cosa que no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento. ¿Ok? Así como vemos la parte como, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada del contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin dudar nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y lo que les decía, o sea, está hablando a la iglesia de Éfeso, que seguramente por ese materialismo en el que vivían, pues muchos vivían frustrados porque pues es que no tengo lo que este cuate tiene y yo no, y estás más frustrado por lo que te falta. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, el contentamiento. O sea, esa famosa frase de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que muchos lo ponen hasta para hacer ejercicio y para medio alimentarse el ánimo, el ego, o lo que tú quieras. Pablo lo dice en un contexto en el que él estaba en una cárcel y dice, yo he aprendido a ser feliz en la abundancia y en la escasez, en la riqueza y en la pobreza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es a lo que se refiere. No se refiere a que tú, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, yo puedo cumplir mis sueños y yo puedo hacer esto. No, claro que no. O sea, dice así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos,
se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, como les decía, en este caso estaban hablando de una iglesia, pues que eran, y andaban ahí en el comercio y el billete, y andaban tras eso, y pues la verdad es que sí es algo que te pierde. Entonces, pues hay que ser muy sabio. Digo, cuando hay abundancia en tu vida, pues agradécela. Y entiende que todo es de Dios y viene de Dios. Y el día que Él quiera irse, se va. Creo que este año lo vivimos con toda la pandemia, ¿no? Incluso, pues hay muchas industrias. Yo tenía un cliente muy fuerte de una industria muy famosa y estaban creciendo y operaciones en la India, en China, así. Y de repente, o sea, si en febrero le hubieras dicho que en 6 meses su empresa no iba a valer nada, no lo hubiera creído, ¿no? Y de repente, pum, llega la pandemia, se vacían las tiendas, se vacía todo, y tómalo, pues lo vimos, ¿no? O sea, Amancio Ortega estaba dentro de los más ricos del mundo, y pum, vale. Entonces, pues el contentamiento, sin duda, va a ser algo que va a llenar tu alma. Y la envidia y la avaricia, pues la va a envenenar. Entonces, pues la Biblia nos invita a ser cuidadosos. Si Dios te da la oportunidad de tener algo, disfrútalo, tampoco está mal. Pero vigila en dónde está tu corazón. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo para esta iglesia de Éfeso. Y por último, voy a cerrar con 1 Timoteo 6, 20 y 21, que es con lo que cierra la carta de Pablo a Timoteo. Dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Hay todo una idea de que en realidad la palabra de Dios o Dios y la ciencia están peleados. Y pues no, o sea, la Biblia dice, o sea, los científicos ven el universo, ven la creación, ven el orden de las partículas, de las células, de los átomos, de todo, y lo único que pone en evidencia es que hubo un creador. Recuerdo que en algún momento, en algún libro, no me acuerdo cuál, leí pues había un grupo de creyentes, de los creacionistas contra los evolucionistas, ¿no? Entonces, una vez un cristiano, un científico cristiano, arma una réplica de un reloj suizo gigante en su sala, que funcionaba perfecto. Y de repente tenía un amigo ateo, ¿no? Y cuando va el ateo y lo enseña y le dice: oye, esto está increíble, ¿tú lo hiciste? Y dice: no, apareció solito. Obvio, pues haciendo burla, ¿no? Porque pues la creación tiene un diseño perfecto. Y tiene un creador. Y el reconocer eso tiene una implicación. Porque nosotros reconocemos que existe un creador, también reconocemos que tenemos un compromiso con él. Entonces, pues, esta primera carta a Timoteo, pues creo que va sentando bases muy importantes para la iglesia. Como les digo, habla de la salvación, habla de Dios, habla de Cristo, habla de pues muchos temas que sin duda tenemos que darnos la oportunidad de escudriñar con mayor profundidad en nuestros tiempos devocionales. Como les decía al final, este es un panorama general. El plan es darles como un big picture de todos los libros de la Biblia y que ustedes los puedan ver. Cuando vimos los profetas fue increíble.
cuando vimos los libros poéticos, cuando vimos el Pentateuco. La verdad es que todo ha sido, pues ir descubriendo y redescubriendo, ¿no? Pues agradezco a Dios la oportunidad de poder estar compartiendo esto, y me gustaría cerrar este tiempo, pues, orando. Vamos a orar. Creo que hay mucho que orar, mucho que dar gracias, sobre todo en el sentido de que nosotros somos una iglesia, ¿no? Y lo que Dios y Cristo esperan de su iglesia, esperemos cada día estar más cerca de parecernos o de lograrlo. Ujú. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí, pues oremos. Ujú. Señor, te damos gracias porque tú nos permites pasar tiempo con tu palabra, porque nos permites estudiarla, escudriñarla. Te pedimos para que tú nos guardes como iglesia y que nuestros líderes encuentren en nosotros esas personas que necesitan para soportarlos en su ministerio, en oración, en apoyo y en estar constantemente preocupados por sus vidas, en sustento también. Te pedimos para que tú nos lleves a poder ser esas manos santas que se levanten para orar y para levantar plegaria delante de ti, y para interceder, y para buscarte, y para estar en comunión contigo, y para amarte, y para pasar tiempo contigo, el tiempo en el que fuimos llamados también, Señor. Te pedimos para que tú guardes a todos los pastores de nuestra iglesia y de todas las iglesias que el día de mañana van a proclamar tu palabra. Te pedimos para que tú vayas puliendo nuestros corazones, nuestras mentes y nuestro espíritu, y pongas en nosotros ese anhelo de buscar tu presencia constantemente y buscar la profundidad de una relación contigo. Pues te damos gracias, Señor, por ser parte de esta iglesia, y te pedimos también para que nosotros anhelemos tu venida, esperando como tú quieres que estemos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.